Habíamos introducido la cromodinámica cuántica, como eran los diagramas de Feynman más elementales. Habíamos visto que a diferencia de la electrodinámica cuántica, acá íbamos a tener gluones en vez de fotones que llevaban carga de color y esto hacía una gran diferencia. Los gluones podían interactuar consigo mismo, por ejemplo. Otra diferencia que vamos a tener entre la cromodinámica cuántica y la electrodinámica cuántica tiene que ver con la constante de acoplamiento. En electrodinámica habíamos dicho que cada vértice en el diagrama de Feynman introducía un factor alfa, que era la constante de estructura fina, que era e cuadrado sobre h barra c, donde e cuadrado es la carga del electrón al cuadrado, h barra la constante de Planck y c la velocidad de la luz, y esto daba 1 sobre 137. Dependiendo de qué tan chico sea este número, significa que vamos a necesitar solo algunos diagramas de Feynman, los de orden más importante, con poca cantidad de vértices. Experimentalmente vamos a tener una constante que vamos a llamar alfa S para la fuerza fuerte, que se puede determinar de la fuerza entre dos protones. Para ese caso va a ser mayor a 1, lo cual en principio parece un problema, porque esto significa que en vez de que contribuya menos cada vez que tenemos diagramas con más vértices, es al revés, contribuyen más. Y por lo tanto, lo que hacíamos en electrodinámica cuántica ya no vale, no podemos cortar en algún lado pensando que los de mayor orden o los que tienen más vértices van a terminar contribuyendo muy poco. Acá es al revés. Sin embargo, uno de los triunfos más importantes de la cromodinámica cuántica fue el descubrimiento de que en esta teoría el número que va a jugar como constante de acoplamiento no es una constante, sino que va a depender de la distancia de separación entre las partículas que estén interactuando. Entonces, vamos a tener a distancias relativamente grandes que la interacción va a ser fuerte y a distancias cortas la interacción va a ser débil. Este fenómeno tiene un nombre y se llama libertad asintótica. Esto significa que dentro de un protón o un pión, los quarks no van a interactuar mucho con respecto a lo que tiene que ver con la interacción fuerte, pero afuera de eso ya va a ser más importante. Este comportamiento se encontró experimentalmente en los experimentos de scattering inelástico y desde el punto de vista teórico, el descubrimiento de la libertad asintótica rescató el problema que teníamos recién, la teoría de Feynman como una herramienta válida para la cromodinámica cuántica en el régimen de altas energías. Ahora, para entender un poco mejor esto, en electrodinámica ya tenemos acoplamiento efectivo parecido a lo que estamos mencionando. Por ejemplo, si tenemos una carga puntual, Q acá en el medio, y está metida en un medio dieléctrico, una sustancia que tiene sus moléculas polarizadas en presencia de un campo eléctrico. Entonces vamos a tener estos dipolos por todos lados, con su polo positivo y su polo negativo. Si la carga que tenemos en el medio es una carga positiva, entonces todas las partes negativas van a ser atraídas hacia esta carga. Y de la misma forma vamos a tener una repulsión por parte de las partes positivas. Esta acumulación de cargas negativas hace que se forme una especie de halo, por llamarlo de alguna forma, de carga negativa que parcialmente cancela el campo que tengamos positivo. Esto hace que, en presencia del dieléctrico, la carga efectiva de cualquier partícula se va a reducir. Vamos a tener carga efectiva igual a Q sobre epsilon, donde epsilon es la
permitividad asociada a algún material. Nos va a dar una medida de cuánto se puede polarizar un material o una sustancia. Epsilon, entonces, la permitividad del material en general, y epsilon R es la constante dieléctrica, donde epsilon R es epsilon sobre epsilon 0, la permitividad del vacío. Así que nos está dando una medida de comparación de la permitividad de la sustancia con la del vacío. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que si uno está muy cerca de esta carga, entonces no hay ningún tipo de apantallamiento, por decirlo de alguna forma, y entonces uno va a sentir la carga Q total. De hecho, si uno puede graficar la carga en función de R, de la distancia, entonces claramente cuando estemos cerca de la carga vamos a sentir la carga entera Q, pero a medida que nos alejamos va a ir bajando hasta que llegamos a la separación intermolecular, donde cualquier efecto interno ya da lo mismo, ya estamos lejos de todo, así que esto va a influenciar de la misma forma, estando suficientemente lejos. Pero a medida que nos vamos acercando a Q, la carga efectiva va a ir incrementando hasta llegar a Q completo, a la carga que teníamos en el medio. Ahora, resulta que en la electrodinámica cuántica el vacío se comporta también como un dieléctrico. Pueden aparecer pares electrón-positrón, como estos de acá, y también dos de esta forma. Ya sabemos que esto tiene que ser todo virtual, que lo único real es lo que entra y lo que sale. Así que si estuviéramos en la misma situación que acá y tenemos una carga, vamos a tener que cada burbuja va a ser atraída a esa carga, de la misma forma que tenemos acá para cada dipolo, ya que tendríamos un electrón, un positrón, uno tiene carga negativa, el otro positiva. Así que tendríamos atracción y repulsión, y esto hace que tengamos algo llamado la polarización del vacío, que va a tener el mismo efecto que acá, que el campo va a terminar siendo más débil porque hay un apantallamiento por todos estos dipolos, que acá los dipolos van a ser estas burbujas que llamamos partícula-antipartícula. Aún así, otra vez, si uno está muy cerca de la carga, este efecto no se va a notar. ¿Quién va a jugar el rol de la separación intermolecular? En este caso va a ser la longitud de onda de Compton del electrón, es hmc, que esto es 2.43 por 10 a la menos 10 centímetros. Para distancias más chicas que esto, aproximadamente vamos a tener este efecto, hasta llegar a la carga original. Hay que aclarar que esto lo estamos viendo muy por encima y que en general no se llega a medir experimentalmente la carga total, siempre hay una carga efectiva, a excepción de el llamado efecto Lamb, donde se mide una pequeña perturbación en el espectro del hidrógeno, en donde se puede detectar la influencia de la polarización de vacío, en particular su ausencia, ya que va a ser un efecto para cortas distancias. Todo esto es para electrodinámica cuántica, pero para cromodinámica cuántica vamos a tener también lo mismo, pero con un ingrediente más, porque no solo vamos a tener diagramas así con gluones y quarks, sino que podemos tener con solo gluones. Ahora, si nosotros tenemos de este estilo, pero con gluones y quarks, vamos a tener un efecto donde alfa S se va a incrementar
para cortas distancias, justamente el efecto del que hablamos para la carga. Para cortas distancias tenemos un efecto mayor. Pero en los que tienen que ver con solo gluones va a ser un efecto contrario. ¿Quién va a terminar ganando de los dos efectos? El parámetro a considerar se llama A y va a ser igual a 2F menos 11N. F de flavor, sabores de los quarks, y N se refiere a la cantidad de colores. Es una fórmula que si la aplicamos al modelo estándar tenemos 6 sabores de quarks y tenemos 3 colores, haciendo que A sea igual a menos 21. Que sea negativo significa que el acoplamiento decrece, gana el efecto que mencionamos, y esto es lo que termina dándonos al final la libertad asintótica, ya que para eh, pequeñas distancias tenemos que la interacción fuerte es más débil que para grandes distancias. Así que lo que hemos hecho es ir resumiendo muy por encima cuáles son los factores que terminan incidiendo en la libertad asintótica, es decir, en las razones por las cuales la fuerza fuerte interactúa débilmente para cortas distancias e interactúa mucho para grandes distancias.